Si estás viviendo una vida de mucha prisa, donde solo puedes pensar en todo lo que tienes que hacer para ayer, en la que no tienes tiempo de planificar, te invito a que me acompañes a escuchar sobre la misión social de la Iglesia. Sí, sí, de eso, que estoy segura te ayudará a bajar las revoluciones y orientar tu rumbo hacia el destino correcto. Bienvenido a Vitamina P, esa vitamina tan necesaria para nuestra salud pero que olvidamos tomar, la palabra de Dios. Aunque debería ser parte importante de nuestra dieta diaria, yo espero compartir contigo una pequeña dosis de esta vitamina para empezar a nutrirte de este recurso tan necesario para tu vida. Recuerda que yo, en mi búsqueda de mi propia vitamina P, comparto contigo mi reflexión, enfocada a los negocios, pero aunque en este podcast intento reflejar las enseñanzas del Señor y nuestra iglesia, no quiere decir que lo que yo aquí digo es. Así que si tienes dudas de fe y doctrina, te recomiendo que acudas directamente a un sacerdote que pueda orientarte de la mejor forma. Hoy seguiremos hablando de la doctrina social de la iglesia en su segundo apartado, la misión social de la iglesia. Yo cuando pienso en misión social de la Iglesia, pienso en algo que tiene que estar haciendo el Papa, los cardenales y demás personas que están en altos cargos de nuestra Iglesia. Pero debo recordar que la Iglesia somos todos. Cada uno de nosotros la conformamos y vamos haciendo de ella lo que es. La suma de nuestras partes, de nuestros esfuerzos, va creando lo que actualmente se refleja de nuestra Iglesia. Nuestra Iglesia, en su gran sabiduría, posee esta doctrina basándose en las necesidades del individuo. Nos recuerda que el ser humano es esencialmente social. Entonces, nos dice que la razón humana puede distinguir entre relaciones justas e injustas, que es fundamentalmente para construir un orden justo. Una de las cosas de las que más nos quejamos los empresarios es de las injusticias que existen en el mercado, ya sea propiciadas o generadas por nuestros propios gobiernos, por la competencia, por nuestros propios colaboradores o clientes, etc. Todo esto se genera realmente por cómo actúa cada individuo y cómo se establecen las relaciones a partir de ahí. Antes de quejarte de injusticia en el mundo en el que se desenvuelve tu negocio, te pregunto, ¿estás siendo tú justo? En el diccionario bíblico nos habla sobre cómo solo Dios es justo, que la justicia es la manifestación ante los hombres de la santidad de Dios que exige de ellos la perfección moral en el bien. Yo escucho perfección y casi me siento derrotada, porque tengo claro que jamás llegaré a ser perfecta. Es como hablar de santidad, lo veo tan lejano y ajeno a mí que muchas veces me desanimo. Pero precisamente hoy preparaba un material para mi negocio en el que hablaba sobre cómo los negocios no son sprints o carreras cortas de velocidad, sino maratones. Lo mismo sucede con tu vida, tu búsqueda de la santidad y de esa perfección moral en el bien. Un maratonista no corre algunos kilómetros súper rápido y después pasa descansando una semana, luego vuelve a salir y hace los 42 kilómetros y súper rápido. La preparación de un maratonista es metódica. Cada día el entreno tiene un propósito y la suma de esos diferentes entrenos, de la alimentación y de la preparación emocional y psicológica, permiten que, al momento de realizar la maratón, todos esos entrenos puedan ser aplicados. Probablemente tú y yo ni siquiera estemos listos para una maratón. Tal vez tenemos que empezar por preparar el tipo de entrenamiento que debemos seguir. Pero lo importante es tomar la decisión, planificar y luego ejecutar. Y mira qué curioso, que aplica para todo en la vida. En los negocios, primero decidís lo que querés hacer, basándote en por qué querés hacerlo. Después planificás y luego ejecutás. Y mientras ejecutás, vas modificando lo que sea necesario para ir alcanzando los resultados deseados o esperados. Lo mismo en tu santidad y esa perfección. No podrás llegar ahí de una vez. Primero tenés que decidir buscar esa santidad, buscar esa perfección moral en cada cosa que haces. Luego, empezás a planificar tu vida acorde a ello. ¿Qué estás haciendo hoy que te impide ser santo? ¿A quiénes frecuentás que no te suman a tu santidad? ¿Qué ves, escuchás, lees, consumís que no te nutre de lo que el Señor quiere para ti? ¿Te haces preguntas adecuadas que te permiten tener claridad sobre cuáles son las decisiones que debes tomar para empezar ese camino hacia la santidad? Si hoy tú decidís ser un empresario justo, si decidís hoy mismo que querés ser esa emprendedora justa, entonces hoy tenés que empezar a pensar qué actitudes, acciones tomás que no son justas
que no reflejan el amor de Dios. Porque según nuestra misma iglesia dice, la justicia solo llega a su plenitud en el amor, tal como vemos en Jesús. Yo no sé si tú has visto estos memes donde dicen algo como, yo queriendo ser un buen cristiano, pero el prójimo poniéndomelo difícil. Y qué cierto puede ser, que tú salís de misa con convicciones de ser mejor persona, pero ahí mismo en el parqueo un prójimo te saca de tus casillas y perdés todo propósito. Nuestra misma esencia social es lo que nos puede hacer más difícil esta búsqueda por la justicia y la santidad. ¿Qué podés hacer para que eso cambie? Y yo quiero recordarte, aunque no sé si alguna vez te lo he dicho, pero espero que se haya notado, yo no soy fan de los cambios drásticos. Yo, por lo que yo vivo y por cómo soy y lo que conozco de otras personas, creo firmemente en los cambios sólidos, pero a largo plazo. A mí me da ansiedad verdadera, no solo de un decir, pensar en santidad hoy, porque estoy tan lejos que estoy consciente que no lograría ser santa al final del día. Pero no me da ansiedad enfocarme en mis decisiones paso a paso, basándome en mi plan a largo plazo. Si yo quiero ser santa hoy, ¿qué me lo impide hoy? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Hay dos cosas que te parecerán o sencillas o no tan importantes, pero para mí sí lo son. Por ejemplo, si yo escucho cierto tipo de música, tiendo a cambiar mi comportamiento. Entonces, yo ya sé que si este día quiero ir al Santísimo o a misa o hacer mi oración al final de la noche, debo comenzar por escuchar la música adecuada o no escuchar música para nada. Yo ya sé que si estoy viendo alguna serie después de las 9 de la noche, lo más probable es que me enganche tanto que no terminaré haciendo mi oración al final de la noche. Y sin mi oración de la noche, me duermo con carga emocional y espiritual que al día siguiente se convierte en cansancio, en desánimo y en que ese día comenzaré, seguramente, escuchando la música que me levanta el ánimo, pero no el espíritu, y entraré en un ciclo de ausencia de Dios. Pensarás que estoy siendo dramática o alcanzativa, pero tristemente no. Te estoy contando una realidad en mi vida. Yo debo ser muy cuidadosa con lo que hago en cada momento, porque marca la pauta para otras cosas. Si te digo que no hago oración hoy, no suena dramático, pero yo sé que sin oración jamás llegaré al cielo, porque es mi medio de comunicación con el Señor, donde le comparto y me comparte, donde le hablo y Él me escucha, donde encuentro paz y dirección. No pienso que tú seas como yo, pero sí estoy segura que las decisiones que tomas en tu día a día, en cada momento de tu vida, van dictando el tipo de vida que llevas y si es o no una vida de santidad y justicia. Aunque no soy santa hoy, sí estoy, aunque sea un pelín más cerca, solo porque ayer hice oración, porque hoy amanecí agradeciendo y porque mi jornada laboral la empecé también en oración. Eso no me hace santa, para nada, pero me acerca, porque sé que por lo menos las decisiones que he tomado esta mañana han sido inspiradas por el Señor, guiadas por su palabra, y entonces, por lo menos esta mañana, mis empresas han sido más justas que aquellos días en los que no lo he hecho. ¿Qué has hecho tú hoy para que tú y tus empresas sean más justas o se acerquen más a eso? Me encanta cómo el Papa Francisco habla acerca de la doctrina social de la Iglesia. Dice, el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo. Orienta una acción transformadora y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. La misión de la Iglesia pasa por acá, por motivarte a tomar acciones transformadoras. Transforma tu vida y tus empresas partiendo de un corazón amante de Jesucristo. El Papa Benedicto XVI decía en el 2006, solo Dios es la redención del hombre. Y la historia del siglo pasado nos muestra cómo en los estados donde se suprimió a Dios, no solo se destruyó la economía, sino que se destruyeron sobre todo las almas. Todo conflicto que vive en nuestros países tiene que ver con dinero y poder. Todo es economía y poder. Todo sin Dios. Si tú y yo nos proponemos empezar a buscar esa santidad y justicia en nuestra vida y en nuestras empresas, empezaremos a abonar al orden mundial. Y no estoy exagerando.
Si Dios es tu base, tu economía estará basada en Él. Si tu economía está basada en Él, yo te aseguro que inspirarás a otros a que busquen lo mismo. Y entre más seamos, más ruido hacemos. Entre más ruido, más inspiración para que otros hagan lo mismo. Y poco a poco, cambiamos el mundo entero. ¿A qué te invito hoy? A que te prepares para el maratón de convertir tus empresas en empresas justas. ¿Cómo lo harás? Primero tomando la decisión, luego preparando el entrenamiento, es decir, qué debes hacer en el día a día para que esa maratón sea un éxito. Y luego, ejecutar, o sea, entrenar día a día, para que cuando estés listo, corras esa maratón con amor y alcances la medalla, o esa corona, como dice San Pablo, la de la vida eterna. Nos vemos en el próximo episodio, donde recibiremos nuestra dosis de vitamina P, la palabra de Dios. Que Dios bendiga tus empresas.